buenas noches. Gracias por estar compartiendo este webinar con nosotros. La gente de Adocoen, pues nos sentimos muy complacidos con tenerles aquí en esta charla sobre la nueva gestión de la comunicación empresarial. Adocoen, que es una asociación con carácter multidisciplinario en la parte empresarial, fue formada por un grupo de profesionales con experiencia en diferentes áreas. Nos unimos y entonces de aquí salió lo que es la asociación, todo para colaborar con las necesidades específicas que tenían o que tienen empresarios y empresas y poder procurar lograr niveles de rentabilidad y sostenibilidad en las empresas. Así que para que también ustedes sepan un poco, nosotros nacimos en el 2015 aquí en Santiago, de Santiago para el mundo. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Esta noche pues nos vamos a dar banquete en esta charla con una joven profesional excelente llamada Yanif Castillo Almanzar. Así que para los que no la conocen, pues voy a hablar un poquito sobre ella. Yanif es estratega en comunicación corporativa, Co-Chief Executive Officer de la firma Coera, agencia de comunicación. Ha consolidado su experiencia profesional en diferentes sectores, en la banca, en zona franca, en educación, en medios de comunicación. Es máster MBA, gestión de la comunicación empresarial por la Escuela de Negocio Educativa de Alcalá de Henares de España. También tiene un diplomado en responsabilidad social universitaria, ética y desarrollo sostenible por la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Certificada y avalada por la Universidad del Pacífico de Perú y el Banco de Desarrollo de América Latina. Además, es locutora profesional acreditada por la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía y experta en locución, producción radial y maestría de ceremonia con enfoque latinoamericano por la empresa Ray Carrión de Nueva York, Estados Unidos. Actualmente, Yanif está especializada como consultor digital por la Academia de Consultores Digitales Vilma Núñez. Señores, con este perfil, a todos nos da deseo de concentrarnos escuchando a Chanil Castillo Almanzar con el tema la nueva gestión de la comunicación. Antes de darle los micrófonos a Chanil, pues debo decir que ustedes pueden ir haciendo sus comentarios, sus preguntas, porque al final vamos a responder en el chat, ya sea de Zoom o por Facebook. Así que mientras Chanil esté aquí conversando con todos nosotros, pues entonces podemos hacer nuestras preguntas. Al final, pues unos minutitos para esto. Muchísimas gracias y Chanil, el escenario es todo de usted. Gracias, Hilda, por esta oportunidad. Gracias también a la Asociación Dominicana de Consultores Empresariales por permitirnos este espacio en donde vamos a compartir una serie de conocimientos, pero más importante, vamos a generar conversación, que es la parte vital de todo esto. Generar conversación porque no solamente va a ser a través de lo que pueda ofrecer con el recorrido que quizás hemos podido tener alrededor de la comunicación empresarial, pero sí una conversación porque vamos a hablar entre empresarios, entre consultores, estudiosos de la comunicación, profesionales de la gestión de marca. Así que sientan la libertad
de poder comentarnos cada uno de sus interrogantes e inquietudes a través propiamente de nuestras redes sociales como ADOCOEM, RD en Instagram y ADOCOEM en todas las demás plataformas. Bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar de inmediato. Y quiero que me coloquen un 1 si pueden visualizar la pantalla. Pueden hacerlo a través del chat. A ver, vamos a ver. Bien, entonces asumo que sí es posible. Gila, ¿me confirma si es posible? Porque a través de esto no puedo ver el chat, pero si es posible y se está visualizando la pantalla, entonces iniciamos. Hilda. Sí, sí, Chanil. De Todo acuerdo. bien. Perfecto. Los comentarios estarán siendo filtrados por Hilda y también vistos a través del chat y a través de las interacciones que recibiremos de Facebook. Es importante también que lo hagan en las plataformas digitales de ADOCOEN, porque así pueden retomar la grabación y ver parte de las inquietudes de otros profesionales que también pueden servirle a ustedes. Pues iniciamos de inmediato con la nueva gestión de la comunicación empresarial. Y precisamente la nueva gestión por este panorama y este marco en el que estamos inmersos de una nueva normalidad que ha venido a cambiar la gestión científica de las empresas, de cómo se manejan nuestras empresas y propiamente cómo ha afectado otras áreas o ha incidido en transformaciones en otras áreas como las finanzas, recursos humanos, y otras vertientes, pues asimismo también la comunicación es una de esas áreas que precisamente junto a la tecnología viene a jugar un papel relevante, sobre todo en este nuevo contexto. Y vamos a iniciar con una perspectiva que creo que comparten todos los estudiosos de la comunicación. Y es que sin comunicación no hay confianza. A través de los procesos de comunicación, incluso en las relaciones humanas, es como los seres humanos han logrado tener confianza hacia otros seres humanos. Entonces, cuando eso lo extrapolamos a la marca, pues es igual. La confianza tiene que venir dada por una serie de acciones que nosotros hacemos para garantizar reputacionalmente que somos estables. ¿Y qué es lo que genera esa gestión de reputación adecuada y esa comunicación bien llevada? Pues genera confianza. Y también la confianza, cuando nosotros tenemos esa capacidad de transmitir y de que confíen en nosotros nuestros consumidores, entonces empieza a traducirse en una serie de acciones de rentabilidad. ¿Cuáles son esas acciones? Pues perfectamente la compra puede ser un ejemplo de ellas, empiezan a consumir lo que estamos ofertando al mercado. Algo muy importante, cuando generamos confianza, cuando hacemos una correcta gestión de la comunicación y propiamente de la reputación, entonces acortamos un poco esa brecha de incertidumbre que en este tiempo es tan importante, sobre todo en los focos internos y hacia los mercados en donde estamos inmersos. Esa misma confianza también nos hace ganar en toma de decisiones, porque a través de la gestión estratégica de la marca, vamos a tomar decisiones basadas en esa data sólida que tenemos, en ese estudio constante del contexto actual, de qué está pasando. Y eso pues puede traducirse en una serie de acciones que a la larga nuestros consumidores perciban como que efectivamente hemos trabajado. Y vamos a tratar hoy 8 pilares importantes. Estos pilares son la perspectiva propiamente del Instituto de Reputación y Excelencia de España. Ellos han decidido, a través de un estudio que les mostraremos propiamente resumido, han decidido ofrecernos una serie de tendencias globales de comunicación. En español castellano que se entienda, es básicamente, han decidido resumir en un estudio bien llevado y con los procesos de investigaciones adecuados, cuáles son las tendencias que se vislumbran a través de este nuevo contexto. Una primera tendencia es la filosofía corporativa y el propósito. A partir de esta nueva gestión, la filosofía corporativa no solo es aquello que nosotros tenemos colgado en la pared y que siempre ha estado ahí y que cada vez que tenemos un proceso
de entrar un nuevo personal, de nosotros poder gestionar esas personas que están dentro e incluso de que las personas sepan qué hacemos, cómo lo hacemos, siempre se utiliza en esa parte, pero nunca se traduce a una serie, a una cultura organizacional, nunca se traduce a ese ADN que debemos tener. Entonces se dice mucho que la filosofía corporativa, es decir, ¿por qué? ¿Quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? Se dice mucho que, bueno, solamente son un conjunto de palabras, de oraciones que están colgadas en una pared muchas veces y que sirven para hacernos ver bien, pero no necesariamente son inmersas y son puestas en esa cultura como toda la persona que está aquí debe entender ese propósito y debe luchar por ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el propósito? Porque el propósito, cuando se ve de la manera en que se tiene que observar, nos dice no solamente quiénes somos, cómo somos, sino nos dice el por qué hacemos las cosas, el hacia dónde vamos haciendo las cosas. ¿Qué es lo que sucede en este nuevo contexto? Que a partir de este nuevo contexto, el propósito cobra aún más sentido. Y ojo, es también un momento oportuno para nosotros analizar si ese propósito, esa brújula que nos dirige hacia dónde nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer o hacer las acciones que estamos destinados como empresa o como una persona que vende cierto producto, es el momento para nosotros verificar si efectivamente ese propósito está cumpliendo con lo que soy, con Perdón, la forma en cómo hago las cosas, de la manera que hago las cosas y hacia dónde voy haciendo esas cosas. Entonces es un momento clave para como directivos responsables sentarnos en las mesas y decir, realmente nuestro propósito está llevándonos al rumbo que queremos y está diferenciando la forma en la que hacemos las cosas. Entonces nuestro pilar y nuestra clave número 1 para gestionar en este contexto es nosotros poder eficientizar ese propósito. Dejar que sea eso que cuelga en la pared y convertirlo y traducirlo eficientemente en esa filosofía corporativa que comparten no solo los líderes que idearon ese negocio, sino también todo ese personal que ha formado y que está formando parte de mi filosofía empresarial. La segunda clave es la visión de largo plazo en un contexto de decisiones inmediatas. ¿Por qué la visión de largo plazo? Porque en este contexto de decisiones inmediatas, como su nombre lo dice, estamos tomando decisiones apresuradas. Un ejemplo de ello es que inmediatamente los organismos gubernamentales empezaron a poner la serie de restricciones para estar todos juntos, concentrados en un mismo plantel. Entonces empezamos a disgregarnos y empezamos a ir a nuestras casas. Esos cambios y esas decisiones tomaron en los directivos y en los líderes las siguientes reflexiones. ¿Cuánto debemos mandar a casa? ¿Cómo trabajaremos desde casa? ¿Qué mecanismos y qué indicadores de productividad utilizaremos para comprobar que efectivamente lo que estamos haciendo está generando resultados? Y son una serie de decisiones inmediatas, rápidas, producto de una incertidumbre y de un panorama y una crisis que se conoce como exógena. Cuando nosotros estudiamos gestión de crisis, tenemos dos tipos de crisis claves, unas que son endógenas, que son aquellas que ocurren dentro de la empresa y que usualmente nos dan un poquitito, no mucho, un poquitito más de holgura en poder manejarlas y controlarlas. ¿Qué es lo que sucede con una crisis que es denominada una pandemia, que viene desde fuera? Y con eso, la falta de control hacia ciertas cosas. Mucho más se suma cuando la crisis es de salud, porque hay ciertos factores científicos de control que no podemos ver cómo van evolucionando. En el caso del COVID, cada día hay eh, una nueva información, algo que tenemos que procesar, que incluso estamos procesando todavía los profesionales de la comunidad de salud y nosotros como gestores y consultores. Entonces, visión de largo plazo va a permitir que esas decisiones inmediatas que estoy tomando no distraigan mi compromiso
inmediato y mi compromiso a largo plazo por el que he establecido mi idea de negocio. Es decir, estas visiones, estas decisiones inmediatas van a ser constantemente monitorizadas para que mi compromiso a largo plazo, es decir, el por qué decidí, el por qué tengo esa empresa y el por qué decidí hacer lo que hago, tengan una permanencia y obviamente responda la empresa como ente que participe en un entorno y con las decisiones propias de ese ente que impacta significativamente en la vida del territorio donde está, de las personas que tiene dentro y de sus consumidores. Entonces, visión de largo plazo en un contexto de decisiones inmediatas. Siempre tener pendiente que esa visión de largo plazo debe mantenerse en constante revisión para decir, las decisiones que estoy tomando de manera inmediata corresponde a quién soy, corresponde a quién venda. Un ejemplo que puedo ofrecerles es, por ejemplo, sería un ejemplo muy abismal, pero para que me entiendan un poquito. Sería que si yo vendo productos de cierta categoría, pues de repente una decisión inmediata sería que como no estoy recibiendo la cantidad de flujo financiero que tengo con lo que vendo, entonces dedicarme a vender otra cosa. Si no organizo bien la información de cómo voy a dedicar, cómo he cambiado o cómo estoy migrando a ese rubro o cómo dentro de mis servicios decidí colocar esos también, entonces lo que va a suceder es que mis consumidores fidelizados, aquellos que me compraban y me consumían, porque efectivamente yo tenía lo que ellos buscaban, van a empezar a tener confusión. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué estás vendiendo en este momento? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y muy importante, puede suceder que si esas decisiones inmediatas no son revisadas y no son monitoreadas por ese compromiso a largo plazo, entonces suceda que tome decisiones deliberadas que más tarde me lleve a perder ya el mercado que había ganado con lo que había generado. Es un poco la visión de esta imagen. Son decisiones inmediatas, cruzadas, movidas muchas veces por la inmediatez de las informaciones, de los contextos que vamos manejando y de la rentabilidad que vamos viendo, pero sí siempre tener presente que ese compromiso y ese norte que he asumido como empresa tiene que estar bien establecido. Comunicación interna verdadera. Este es el contexto oportuno en donde la comunicación interna va a empezar a cobrar el sentido que siempre debió haber cobrado y que va a entender, los líderes van a entender, el mercado va a empezar a procesar que debemos priorizar a nuestros empleados. Porque, ¿qué sucede con la comunicación interna cuando nosotros no priorizamos como líderes de una organización? No priorizamos la comunicación interna y no priorizamos nuestros empleados. Los empleados son nuestros principales embajadores de marca y esa misma incertidumbre que hoy manejan muchos de ellos se pueden traducir en falta de confianza. Y un mercado no quiere marcas cuya acción vaya en detrimento de la salud y la estabilidad de sus empleados. Por supuesto, tampoco una cultura empresarial que sea tóxica se traduce en rentabilidad. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros no priorizamos esa cultura que tenemos dentro, entonces eso se empieza a traducir en otras cosas, en falta de productividad, en falta de resultados, en un déficit del flujo financiero y por lo tanto afecta nuestra sostenibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que la comunicación, en este nuevo contexto, la comunicación interna va a cobrar otro sentido. ¿Cuál es el sentido? Bueno, en un contexto laboral en donde el equilibrio de vida personal y profesional ha empeorado significativamente, porque ya cuando trabajaba desde mi empresa, iba, me ponía una ropa, me cambiaba, iba a mi empresa, tenía ese espacio adecuado para poder producir. Ahora tengo que estar en mi casa combinando una vida personal con una vida profesional y teniendo que separarla. Interacción con mi equipo de trabajo. Es uno de los aspectos que se ha mantenido igual, porque hemos descubierto que tenemos que mantener mayor interacción incluso para poder ser productivos y para poder sacar los resultados que queremos sacar. Entonces,
Otra de los rubros que ha mejorado significativamente es la motivación y la creatividad, porque a través de esto hemos tenido que ser creativos, hemos tenido que buscar nuevas opciones. Eficiencia y productividad es un factor que fluctúa entre mejorar y quedarse igual, porque nosotros como empleados tenemos un compromiso con que las cosas salgan bien y como líderes conllevar y encadenar esos resultados. Y característica de mi espacio de trabajo es una cosa que ha empeorado significativamente, es un aspecto que ha empeorado significativamente por aquello que le comentaba. Antes yo tenía una silla adecuada, un orden adecuado. Entonces lo que ha pasado, lo que ha empezado a suceder es que tengo esta serie de espacios que no puedo acomodarme, tengo que buscar una mesa tal que antes no tenía, pero estas son parte de las decisiones que hemos tenido que tomar como líderes, porque anteriormente mandábamos los empleados a nuestra casa y ya. Hoy vemos que los líderes están movilizando estos instrumentos, sillas, escritorios, y eso es algo hemos estado aprendiendo sobre la marcha. Algunos de los desafíos, vamos a resaltar dos, ustedes los están pudiendo visualizar aquí, dos de los desafíos principales. Incertidumbre por la continuidad de las operaciones. Muchos de nuestros empleados, muchos de nuestros colaboradores internos están empezando a tener la incertidumbre por las operaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos generando suficiente? ¿Va a repercutir esto en un despido, en un desahucio? ¿Va a repercutir esto en un recorte de personal? Esa incertidumbre se traduce en dos cosas importantes, en una estabilidad emocional que hay que trabajarla y también en una estabilidad productiva importante, porque no es un secreto para nadie que cuando empiezo yo a tener esta serie de situaciones, pues obviamente empiezo a tener un marco de incertidumbre en donde no puedo controlar lo que pasa. Y mañana estoy trabajando bien, pero no sé si me votan mañana. Eso es lo que vemos, eso es lo que escuchamos popularmente. Entonces, el líder, ¿qué debe hacer el líder? Mantener la capacidad de curva de incertidumbre lo más bajo posible. ¿Qué es lo que sucede? Que otro factor es el miedo. Es una emoción que se está generando a partir de este nuevo contexto. Por eso, por esas mismas atmósferas que le planteaba anteriormente. Ese miedo a si voy a estar aquí mañana y pasado no, cómo voy a hacer las cosas y qué va a suceder con este negocio. ¿Va a ser rentable? ¿No va a ser rentable? Entonces, la comunicación interna tiene ese tipo de incertidumbres en estos momentos. Importante a trabajarla y sobre todo a entender que se genera reputación de dentro hacia afuera. Un estudio muy importante que hace el mismo instituto que les expuse es que el 39,05% de las decisiones del CEO, de las decisiones de los líderes, impactan significativamente en la reputación que tiene la marca hacia afuera. Entonces es importante que como líderes sepamos que esas decisiones y que esas faltas de prioridades en el contexto de nuestra cultura empresarial tenemos que manejarla, porque hoy por hoy, cuando nuestros trabajadores, cuando nuestros colaboradores entran otra vez a las oficinas o se quedan en sus casas, a lo mejor están sufriendo de la enfermedad o a lo mejor han perdido un familiar. Esas son cosas que hay que trabajar. Comunicar. Yo creo que es lo que queremos incentivar esta noche. Comunicar, comunicar y comunicar. Sobre todo entendiendo que comunicar no solamente es hablar o escribir, sino que comunicar se debe hacer en el contexto oportuno, preciso y atinado. No guardarnos nada, no, no desinformar nada, pero sí también mantenernos completamente informados de lo que está pasando en el contexto. Mientras más información como líderes empresariales tengamos y podamos proporcionarle a nuestros colaboradores, menor es la incertidumbre. Entonces, comunicar. Y aquí quiero acotar algo significativamente. Esta es una expresión de Francisco Garrido, es el fundador de la Escuela de Negocios de Harvard, y este estratega dice algo muy puntual. No es lo mismo la estratega de comunicación que comunicar la estrategia. Y me voy a dar a explicar. La estrategia de comunicación es esa planificación que yo hago con objetivos claros, con estrategias y acciones puntuales a ejecutar para lograr esos objetivos. Esa es la estrategia de comunicación.
por qué canales lo voy a hacer, cuáles objetivos vamos a cumplir, cuáles son los indicadores de mediciones y cuáles son las acciones puntuales que vamos a hacer y a través de qué lo vamos a hacer. Esa es la estrategia. Ahora, ¿qué pasa si esa estrategia yo me la guardo y la pongo en una gaveta? No va a significar y no va a tener el impacto, sobre todo en mis públicos internos, no va a tener el impacto hacia afuera que quiero tener. Y ojo, muchas veces lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un proceso de cerrojo informativo y de burocracia de la información, entonces lo que empezamos a hacer es a no compartir información de valor. Y esto pues se traduce en que nuestros consumidores no sepan qué estamos haciendo ni cómo lo estamos haciendo. Y a eso es lo que llamamos los comunicadores comunicar la estrategia. Una cosa es aquel documento, aquella planificación que hago y otra cosa es aquella comunicación que hago una vez que tengo ese documento. Es decir, a partir de estas acciones vamos a hacer esto. Hemos decidido hacer esto. Hemos implementado tales acciones. Eso es comunicar la estrategia. La quinta clave es la flexibilidad burocrática y el cambio de modelo de liderazgo. Como bien les planteaba anteriormente, esa flexibilidad de obtener información, de obtener resultados, aprobaciones, confirmaciones de manera rápida va a ser vital. Porque este es el tiempo de las decisiones inmediatas, precisas y estudiadas, pero inmediatas sobre todo, sobre todo. Que sea inmediata no quiere decir que sea deliberada. Ojo, no es lo mismo. Que sea inmediata quiere decir que se requiere menos, se requiere información y confirmación en menos lapsus de tiempo. Pero no es deliberada. Es una información estudiada que parte del conocimiento que tengo y de la data que he generado para tomar esta decisión. Y el cambio del modelo de liderazgo. Con este cambio viene un líder más burocrático, un líder que comprende la flexibilidad de la información, que la comparte, que es informado, que es comunicativo, que siempre se mantiene monitoreando el contexto, cómo está, cuáles son las nuevas tendencias a partir de este momento, qué necesitan mis colaboradores. Es un líder que es empático, que se pone en el lugar de aquel que trabaja para su propósito, que está encadenado con su propósito. Y ese líder que es empático piensa en los problemas que tiene ese colaborador, esa cultura empresarial. ¿Qué necesitas? Y en función de ese pensamiento también genera los instrumentos adecuados. Vamos a generar plantilla de tareas, vamos a enviar tantos correos para asegurar que todos estén de acuerdo con lo que vamos a hacer en el día. Vamos a hacer estas reuniones virtuales de objetivos y demás. Es un líder que comprende la importancia de consensuar las decisiones en un grupo multidisciplinar. Se ampara en estos momentos del gestor humano y dice, y se sienta bajo la humildad y dice, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, dime qué debo hacer con mi recurso humano. Se ampara de un financiero desde tu conocimiento y tu experiencia qué debemos hacer con los flujos financieros. Se ampara del comunicador y consultor desde tu experiencia cómo debemos empezar a comunicar lo que estamos haciendo. Es un líder que comprende también que tiene que ser activista. En este nuevo contexto se acabó el líder que los colaboradores lo han visto quizás 3 veces en todo el año. Es un líder implicado dentro de la organización, que se pone los tenis y que empieza a trabajar junto por ese propósito. Es un líder que tiene que hacer más presencia, porque los colaboradores van a querer verlo constantemente y van a querer sentirse que están identificados con ese líder. Es un líder que comprende la importancia del activismo, de estar mano a mano y de ser más cercano, menos mitificado. Y decir, ¿le pasa eso a un colaborador? Reúnelo conmigo, vamos a ver qué pasa, qué te sucede, cómo te sucede. Vamos a ver cómo podemos ayudar. Entonces, el líder mitificado, que solamente iba 3, 7 veces al año a la oficina, ese líder se acabó. Ese líder no está dentro del contexto adecuado y por lo tanto no va a generar una empresa que permanezca en el tiempo. Y se los advierto, ese tipo de líder hoy va a generar causas negativas, incertidumbre, miedo y por lo tanto menos rentabilidad al final porque los resultados no se van a lograr.
Es un líder que reconoce también, reconoce la capacidad de generar liderazgos. Y aquí quiero hacer un detenimiento muy puntual, sobre todo porque nosotros vemos como líderes aquellas personas que encabezan los equipos, aquellas personas que quizás, aquellas personas que quizás todo el tiempo hemos visto en una posición de toma de decisiones, de liderazgos adecuados, aquel CEO, aquella persona que es el presidente de la empresa. Y lo que sucede en este nuevo contexto es que los líderes van a empezar a ser otros. Quizás el líder que sea adecuado es aquella persona que sea más influyente dentro de esa cultura empresarial, aquella persona que todo el mundo siga por la clase de decisiones que toma o por la clase de acciones que hace o por cómo piensa y actúa. Entonces el líder y el CEO de una empresa debe empezar a considerar qué es el líder, cuáles son los valores que hacen a la gente en mi empresa un líder. Y descubriremos que desde el eslabón más alto hasta el más bajo hay personas con una influencia tal que pueden movilizar la capacidad productiva de mi empresa. ¿Y qué es lo que debo hacer inteligentemente y bajo la humildad? Lo que debo hacer es empezar a amparar ese liderazgo de personas que están dentro de mi cultura y empezar a decirles, empezar a empoderarlos en función de mi propósito. Porque desde que empiezo a decirle, el propósito no es lo que está colgado en una pared, es por lo que vamos a trabajar juntos, entonces tengo personas que son influyentes y tengo colaboradores que son comprometidos con ese propósito. El sexto pilar, y estamos ya con esto culminando, nos faltarían 2, es la gestión de nuevos modelos de trabajo. Esto no es nuevo para nadie, esto es algo que estamos viviendo in situ, que estamos viviendo ya en una información actualizada y quizás forme parte hoy del pasado, porque lo estamos viviendo todos. Una combinación de trabajo en modalidades presenciales y remotas, en donde 1% va a la oficina o vamos un día y 2 no. Esa dualidad entre esas dos modalidades, herramientas digitales, todos hemos tenido que fortalecer nuestras capacidades digitales. Y si ustedes notan las cifras, esta encuesta fue hecha por un compendio de profesionales, de líderes que manejaban empresas y fue hecha a la mira de qué es lo que estás observando en este momento. Así que ustedes tienen en estos momentos respuestas tangibles de personas que están en el contexto, que lideran organizaciones al igual que ustedes y que tienen las mismas realidades que ustedes. Un 74.83 manifiesta que las herramientas digitales es un nuevo contexto. Todos hemos tenido que aprender a dominar herramientas, las que no a contrarreloj y de una manera en la que hemos tenido que hacer de las plataformas y las herramientas digitales algo imprescindible ya para empezar a trabajar y a participar del ecosistema empresarial. Reuniones virtuales. Ya no existen las reuniones de ningún tipo. Ya no lo estamos viendo porque esa forma a la que nos ha restringido el COVID es principalmente, número 1, que no podemos tener encuentros. Y eso ha llevado a que un 74.17 diga, hemos utilizado reuniones virtuales. Flexibilidad de horario. Hemos tenido, por muchos factores, toque de queda, hemos tenido que reestructurar horarios, pero también porque estamos desde casa, porque ya hemos tenido que empezar a hacer planes de carrera y planes de objetivos en lugar de trabájame de 8 a 5, estableceme estos tipos de monitoreo y porque por fin hemos entendido que el compromiso empresarial no se hace en los empleados poniéndole un horario de 8 a 5. El compromiso empresarial se ejerce desde otras fuerzas y es desde la capacidad de que mi empleado, mi colaborador, empiece a comprender que es parte de eso, que esas realidades que generamos no las genero yo como el líder, se generan porque tú has puesto una serie de capacidades y esa realidad es tuya, te pertenece también. Y es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque muchas veces el sentimiento en nuestras organizaciones es que nuestro eslabón más bajo, nuestros mandos medios también, dicen, sí, trabajamos mucho, pero solamente esa cultura del detalle, de reconocer los trabajos,
no se ve. Y a veces esos resultados son vistos desde el ojo de quien da la cara, que es el líder, cuando todos hemos trabajado. Empezar a convertir el propósito en ese compromiso vital es la tarea de todo líder. Eventos virtuales. Es una muestra. Si hubiéramos estado en otro contexto, pues a lo mejor lo hacemos, nos reunimos todos, rentamos un espacio y tenemos este evento virtual. Pero ya hemos tenido que empezar a crear experiencias virtuales en donde la gente se emocione, vea un visual importante, impacte, pero en un ecosistema digital. Redes sociales. Aquella organización, y leía la otra semana, leía puntualmente una reflexión que llamó mucho mi atención. Este es el contexto donde todas las marcas han querido empezar a tener redes sociales, pero nunca se han preocupado por generar comunidad. Nunca se han preocupado por tener un ecosistema digital y una comunidad que genere conversación, que genere valor. Entonces, no puedo yo venir bajo este contexto solamente a decir, no, quiero tener presencia para informar y para decir, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Porque en el ámbito digital, como en las relaciones humanas, cuando hablo de mí, lo que sucede es que la gente se aleja. Entonces, 1% tiene que ser un 20% de decirle a la gente quién soy, qué estoy haciendo, qué tan maravilloso soy. Y un 80% es empezar a compartir valor, es información. Empezar a compartir a la gente información necesaria, vital en este momento. Y empezar a traducir mi negocio en la toma a traducir mi negocio en cómo lo que hago está impactando en esta realidad positivamente, en cómo lo que hago está generando iniciativas para apalear esta realidad. Un ejemplo que les voy a citar, porque quizá ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo lo hago desde dónde? Vamos a suponer. ¿Cómo lo hago desde mi compañía que vende electrodomésticos? Para poner un sector en específico. ¿Cómo lo hago desde esa compañía? No tengo dónde sacarle. Bueno, lo hace desde unas iniciativas de responsabilidad social, en donde ya mis electrodomésticos no sean solamente, mi presencia digital no sea decir, tenemos esto, cómprame, sino aportar una serie de información. Un ejemplo que les puedo citar es cómo puedes tú con aquellos factores que tiene, con aquellos electrodomésticos que tiene, empezar a hacer recetas fáciles que te hagan más digerible el tiempo entre la oficina y la casa. Por ponerles un ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser empezar a generar iniciativas importantes, alianzas importantes para que aquellas poblaciones vulnerables que necesiten en este momento esos insumos para poder alimentarse, para poder generar, empezarnos a implicar como entes que participan en el entorno. Entonces, desde una industria que quizás yo vea muy alejada y que no puede aportar, cuando pongo un poco de mi tiempo y de mi creatividad y capacidad de innovación, entonces descubro incluso que tengo un eje de responsabilidad social corporativa que antes no definía. Esas son iniciativas hacia afuera, pero hacia adentro, la responsabilidad social corporativa se comparte desde el eje social y puede traducirse en impactos significativos. ¿Cómo estoy generándole a mis colaboradores la capacidad de que puedan tener todo lo que necesitan en sus casas? Por ponerles un ejemplo, puedo citar miles, desde la industria de la alimentación, para aterrizarlos, por ejemplo. Hemos visto marcas, y me excusan que estoy mencionando, que voy a mencionar marcas puntuales que quizás no estén en el ecosistema de colaboradores oficiales de este evento, pero marcas importantes que hemos visto son como el Supermercado Bravo, que pasó de ser un supermercado, una localidad en donde solamente producíamos alimentos, a ser esa fuente de información que le diera tranquilidad a la población y dijera, y se tradujera en lo siguiente, un texto breve y único, se tradujera en esto. Ok, República Dominicana por alimento no se va a parar. Aquí hay suficiente producción de alimento y generó confianza, una confianza país, una marca local, una marca nacional, generó una confianza a todos los niveles y se tradujo en que no solamente soy un supermercado, soy quien te garantiza cierto nivel de confianza, de seguridad, de tranquilidad. ¿Y que ustedes creen que se tradujo? Las largas filas, esos controles inmediatos, esa gestión interna adecuada
de cómo éramos tratados, que nos medían la temperatura, que tenían unos ciertos conceptos de higiene, eso se traduce en confianza y en tranquilidad. Y por lo tanto, es una ecuación directa. Por lo tanto, como sé que en ese lugar me van a garantizar todas las medidas de higiene, voy a comprar ese lugar. Entonces, ven un poco cómo cambia la dinámica cuando no empiezo a ver mi negocio desde esas cuatro paredes, sino que empiezo a proporcionarle el sentido social de mi negocio, el sentido social de mi empresa. Entonces, eso es lo que hace posible la comunicación, que una serie de acciones se traduzcan en no solo esto es lo que vendo y esto es lo que me puede comprar, sino esto es lo que soy, esto es lo que hago y así es como lo hago. Y una adopción, obviamente, del home office. Todos estamos trabajando de la casa. Monitorizar el contexto y las tendencias. Y aquí una particularidad que les comentaba de los líderes de hoy. El líder de hoy tiene que mantenerse informado. Si usted ve este aparatito, que es importante, este aparatito tiene que servir no solamente para que usted haga llamadas y planifique reuniones. Si yo fuera un líder de una empresa importante en el día de hoy, pues yo en todas las redes sociales siguiera los principales diarios de este país, los principales focos e institutos de investigaciones de este país, qué se está generando en materia de investigación, porque hoy por hoy hemos descubierto y este nuevo panorama tecnológico nos ha develado una realidad que no queríamos afrontar. Nuestros negocios hoy no tienen fronteras y por lo tanto debemos competir globalmente. Empezamos a competir globalmente y competir globalmente requiere también prácticas globales, prácticas que me pongan a mí en el top of mind, es decir, en por qué te compro a ti y no le compro a otro, o por qué desde que decido comprar este celular pienso en ti y no hay nadie más. Entonces, ese contexto debemos empezar a estudiarlo, porque hoy estamos hablando de esto, pero quizás cuando tengamos un mes, ya esta información caducó. No es la válida, no es la oportuna, no es la importante y la precisa en ese momento. Y empiezan a aparecer otras tendencias de gestión científica empresarial. Otras tendencias que me dicen, bueno, vas a tener que empezar a trabajar definitivamente tecnológico. Hoy estamos ponderando una dualidad, presencial y tecnológico, pero ya es así. Vas a tener que empezar bueno, por ejemplo, en el caso de las entidades gubernamentales, vas a tener que empezar a crear foros para conseguir los resultados, las pruebas que quieres, los resultados que quieres, el balance económico que quieres, vas a tener que empezar a aliarte con otros países. Y aquí he puesto estas tres fotografías porque precisamente hay rubros importantes que no se deben descuidar. Debo empezar a participar y a tener información de esos foros económicos, de esos líderes que hacen lo mismo que yo inclusive, de esas escuelas, academias y casas de estudio que me dicen a mí qué es cuáles son las tendencias de este momento en mi sector, cómo se está manejando la construcción, cómo se maneja el sector alimentos, cómo se maneja la consultoría en este momento, cómo se maneja el espectro empresarial completo. Debo ver el contexto también en torno a lo que está sucediendo. ¿Qué solución han brindado los organismos? ¿Qué solución ha llegado nueva? Con el proceso de la vacuna, por ejemplo. ¿Cómo vamos con ese proceso? Porque eso impacta directamente y se traduce en mi rentabilidad. Eso impacta en mi negocio directamente. Lo que está pasando, cómo está pasando, dónde, cuáles son los resultados que se están generando. Y ahí voy a la última fotografía. En el sector salud, pues hoy es vital. Incide completamente en todo, porque mis colaboradores están inmersos en esta pandemia también. Tienen situaciones de pandemia también. Mi negocio está en este panorama de pandemia. Y por lo tanto, mi liderazgo tiene que ser oportuno, tiene que ser informativo. Esto es un estudio, es el estudio que le conversaba sobre las tendencias de la comunicación. Este estudio lo hizo el Instituto de Reputación y Excelencia de España y es el que estamos más estudiando nosotros los estrategias de comunicación.
¿Por qué lo estamos estudiando? Porque contempla las tendencias, como su nombre lo dicta, en 4 aspectos significativos: en la ética y transparencia, en la sostenibilidad, en la gestión de reputación y marca y en el contexto global. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo globalmente, como les he comentado? En gestión y reputación de marca, ¿qué está pasando? Porque, como les dije ahorita, la gestión de mi marca induce significativamente en si mis consumidores quieren comprarme, en qué tan oportuno y tan importante soy en estos momentos, por qué soy relevante en este momento, porque influye también en crear estrategias para hacerme necesario en este momento y para que me compren en este momento. La sostenibilidad, hoy por hoy, es un tema importante porque esta pandemia ha desencadenado una serie de reflexiones hacia la sostenibilidad y uno de los ejemplos es muchas cuestiones en materia medioambiental. Está el ambiente más limpio, se respira otro tipo de aire, estamos usando menos combustible. ¿En qué se traduce eso? ¿Cómo se están implicando las empresas en dar respuesta a lo que está pasando? ¿Cómo las empresas se están implicando en sus comunidades, en sus territorios, en sus ciudades? ¿Qué le están dando a las personas que necesitan? ¿Qué están proporcionando a sus empleados? Y eso es importante que lo veamos. Y ética y transparencia, porque obviamente hoy por hoy leía un estudio, bueno, precisamente que tenía unas cifras significativas importantes, sobre todo en seguridad de datos, porque hoy lo que nosotros manejábamos a cerrojo en nuestras empresas y con gavetas muy cerradas, hoy obligatoriamente tenemos que compartirlo en las nubes. Y entonces las reflexiones que hacen nuestros líderes es: necesito una seguridad tecnológica, una seguridad de redes que me garantice que mis datos están seguros, que mis empleados cuando prenden esa cámara, por ejemplo, van a estar seguros, que mi data, toda la información empresarial que estamos compartiendo de decisiones, de negocios, de flujos financieros, incluso de informaciones sensibles, está segura. Y obviamente de ética y transparencia, porque las organizaciones no solamente deben responder a un sentido económico, deben responder a un sentido social. Entonces, esa ética y transparencia en todo lo que estoy haciendo se va a traducir en más confianza y reputación, porque quizás mis consumidores, mi mercado entiende que me estoy aprovechando de una coyuntura, de una situación. Y es mi trabajo decirle cómo estoy consiguiendo las cosas, cómo la estoy gestando y cómo estoy obteniendo los resultados. El octavo y el último que vamos a exponer es la relevancia del gestor de comunicación. Y yo decía anteriormente, iniciando, y ya para culminar, que este es el momento de 3 rubros importantes: comunicación, tecnología y salud. Los dije en ese orden, pero no significa que están por orden de importancia, porque permutan y van de la mano uno con otros. El rol del comunicador, del consultor y propiamente de la comunicación interna en este caso, va a ser vital. Y vamos a empezar a entender que en nuestros organigramas, el estratega tiene que estar al ladito de esa persona que toma las decisiones, de ese líder. El estratega es quien acompaña, va a representar esto, un rol más importante, sobre todo en ese acompañamiento de cuáles son los objetivos que vamos a crear, cómo se van a formular esos objetivos, por qué acciones se van a hacer posibles, bajo qué estrategia y a través de qué canales se van a ejecutar. Una participación en la toma de decisiones. El líder hoy por hoy debe tener su estrategia de comunicación a la mano. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos midiendo el mercado? ¿Qué está sucediendo con mi negocio? ¿Qué está sucediendo con las industrias que comparten lo mismo que hago? El comunicador debe empezar a... La estrategia de comunicación es precisamente ese profesional que se dedica exclusivamente al estudio de la comunicación interna y externa, de cómo está ese contexto actualmente. Una vinculación e interacción con el equipo directivo, eso que le decía.
el líder va a empezar a ampararse de ese acompañante que está detrás todo el tiempo diciendo, vamos a medir de esta forma, vamos a poner estos indicadores, vamos a cumplir, a establecer estos objetivos, vamos a hacer estas acciones para que se sientan más identificados tus colaboradores, vamos a informar esto en nuestras plataformas para que los consumidores empiecen a entender cómo lo estamos haciendo. El rol de consultoría frente a líderes, esa capacidad de consultar, de guiar, de orientar va a ser relevante. Una asignación de tareas puntuales. Ya el comunicador no se va a desvincularse y va a empezar a hacer lo que tiene que ser. Porque antes cuando íbamos como comunicadores corporativos a las empresas, decía un dicho popular y lo he escuchado tras la comunicación de pasillo e informal, lo he escuchado millones de veces. Llegaron las personas que ponen las cosas bonitas, que ponen las sillas, las mesas y los floreros bonitos, que ponen la información bonita y que muchas veces no es contraproducente a la capacidad estratégica que tiene que tener. Entonces, la comunicación corporativa va a empezar a cobrar el sentido que tiene que tener. Y la participación estratégica en el desarrollo de un plan de contingencia. La gestión de crisis va a ser vital. Y para eso sí o sí necesitamos un consultor de comunicación, una estratega de comunicación. La gestión de crisis e identificar esos voceros. ¿Quién de mi empresa, si genera una crisis, va a salir a hablar? ¿Qué mensaje va a posicionar? ¿Cuáles son los mensajes que vamos a decir? Si se genera una crisis de un empleado que, bueno, que vamos a suponer, es un ejemplo un poco negativo, pero vamos a suponer que está contagiado del COVID y empieza una serie de factores y de mapas de contacto a incidir significativamente en mis colaboradores, ¿cómo voy a manejar esa información para que quienes me compran entiendan que todavía pueden ir a la tienda a comprarme y no se van a contagiar? ¿Cómo esas crisis que van a empezar a surgir desde esa crisis endógena, desde dentro y desde fuera, cómo la vamos a controlar? ¿Cuáles son esos planes de contingencia puntuales y cuáles son los mensajes que vamos a llevar hacia afuera y las acciones que vamos a ejecutar? Y por último, soporte a otras áreas de la organización. Hoy el comunicador le está sirviendo de manera relevante al gestor financiero porque le aporta información del contexto, de qué está pasando en este momento, de cuáles son en los mercados, de cuáles son las tendencias, qué es lo tendente a bajar y cómo eso impacta significativamente en las finanzas. Le aporta recursos humanos. Si el medio de comunicación, si el canal de comunicación adecuado para hacer llegar la información no son los correos y son las reuniones virtuales, vamos a generar reuniones virtuales atractivas, significativas para los colaboradores. Que todo el mundo sienta, me voy a conectar a la reunión y voy a recibir todas las informaciones y luego de ahí voy a trabajar porque conozco la información. Eso es importante. Y obviamente, claro, va a empezar a tener mayor repercusión en el liderazgo empresarial, en los mandos medios, en el CEO, porque va a ser la persona que va a estar monitoreando constantemente qué está sucediendo y cómo podemos tener los resultados. Por último, y para finalizar, los dejo con esta perspectiva de Ángel Ayosa, quien es justamente quien ha compartido estas 8 claves. Bueno, 7 en realidad, la 8 fue compartida tras la reflexión de estudiar este contexto. Y precisamente es el CEO del Instituto de Reputación Español. Ángel lo traduce en pocas palabras, en pocas líneas, aquello que les he venido comentando en esta noche. Sin comunicación no se activan comportamientos favorables hacia la organización por ninguno de sus públicos, internos y externos. Si eso que hacemos bien no llega a todos nuestros grupos de interés, simplemente no existimos. Simplemente no estamos existiendo y vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer porque no estamos respondiendo a la altura del contexto que se nos está presentando y de la demanda que tiene nuestro mercado. Muchas gracias. Vamos a ver, Hilda, si puedes. Sí, excelente. Yo estoy fascinada, Chanif. Qué charla sin desperdicio, ¿eh? Me quedo con algunas cosas de las que mencionaste. Dijiste
lo interesante que son los desafíos en la comunicación y cómo la gente se mantiene con incertidumbre, con miedo, con falta de involucramiento, y por ahí diste algunos puntos importantes y clave. Y que la comunicación no es solo hablar, ni es escribir, sino que se deben usar las cosas en el contexto adecuado. Y por supuesto menos incertidumbre. Una frase que dijiste que me gustó y que quiero compartirla es que no es lo mismo la estrategia de comunicación que comunicar la estrategia. Me quedo con esa frase, y sobre todo el cambio en el liderazgo. Estamos en una época de cambio y para los líderes, empresarios, hay que cambiar. Fascinada con tu charla, ¿eh? Excelente. Yo creo que todo el mundo, los comentarios han sido muy positivos. Pero Gracias. vamos ahora a darle oportunidad a las preguntas, que no creo que son muchas, pero sí han hecho unas cuantas preguntas. Y para esto voy a dejar a Eladio Frías, que él fue que las tomó, y entonces para que él las maneje. Claro, Eladio, adelante. sí. Gracias, Hilda Cruz. Estamos conversando en el webinar La nueva gestión de la comunicación empresarial por Charny Castillo. Ella es estratega de comunicación y CEO de la agencia de comunicación Coera. Tal como decía Hilda, se me queda a mí grabado en mi mente una frase que mencionó al inicio: sin comunicación no hay confianza. Esto para mí significa que hay que saber decir las cosas de manera correcta para que entonces llegue a la persona indicada y también en el momento. Vamos entonces ahora, Chanit, a pasar algunas preguntas que tiene algunos de los consultores y el público que ha Adelante. participado en este webinar. La primera dice: ¿qué debe hacer un consultor empresarial para gestionar la comunicación de su negocio en este tiempo de pandemia? Y también, ¿qué significa COERA? La pregunta Ah, inicial que estaba haciendo. bien, pues son dos, ¿verdad? Son dos, sí. Perfecto. Entonces, bueno, creo que lo hemos expuesto. ¿Qué debe hacer un consultor para empezar a iniciar a hacer comunicación desde las organizaciones? Lo primero que debe empezar a entender, y es una de las reflexiones que entiendo más importantes, debe empezar a entender que como surgen las relaciones humanas, las personas que realmente les gusta estar con otras, no es simplemente porque hablan bonito o porque dicen cómo hacen las cosas de manera bonita. A nosotros nos gusta estar cerca de personas que actúan bonito y actúan bien. Entonces, yo creo que nos hemos preocupado mucho por proyectar que somos los mejores, pero no por ser los mejores. Entonces, si fuera consultor, lo que debería empezar a cuestionarme en este momento y a accionar a partir de ese cuestionamiento es propiamente diciendo qué acciones podemos generar, qué objetivos podemos generar a través de una planificación estratégica que puedan hacer posible que no solamente yo diga hago esto, vendo esto, te ofrezco esto, sino es que puedan hacer posible que mi público entienda y diga, wow, pero estas personas son esto, actúan de esta forma, lo llevan de esta forma. Entonces, puntualmente, ¿qué debe hacer un consultor en este momento? Bueno, pues yo creo que este es el momento para a carrera, porque debemos hacerlo cuando empezó este contexto. Este es el momento para generar un nuevo plan estratégico. Este es el momento en que nosotros debemos contemplar qué tenemos en el plan que habíamos contemplado para este año. Tenemos esto. Bueno, es que hay que cambiar a raíz de esta realidad. Bueno, tenemos que empezar a tener presencia digital, tenemos que empezar a fortalecer la productividad del equipo, tenemos que empezar a informar por unos canales más adecuados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos que queremos? ¿Cuáles son las acciones que vamos a ejecutar? ¿Y a través de qué medio la vamos a ejecutar? Eso es lo primero que debemos hacer. Creo que eso responde la pregunta. Y otra bueno, para contestar, perdón, la pregunta siguiente de qué significa coera. Coera es coherencia. La palabra como tal es coherencia. En Esperanto, en lenguaje Esperanto. Esperanto es el primer intento de lenguaje planificado de negocios en el mundo. Una serie de
de estudiosos y de profesionales dijeron, bueno, queremos empezar a tener un lenguaje universal que pueda hacer fácil y digerible cómo nos comunicamos los profesionales y el mundo, el ecosistema empresarial. Entonces, generamos a partir de ahí el Esperanto. Es un lenguaje que no llegó a concretarse propiamente porque fue un experimento de esfuerzos profesionales para unificar el lenguaje empresarial. Entonces, es coherencia precisamente por eso que les exponía anteriormente. Porque desde aquí nosotros hemos identificado que cuando una marca llega a nosotros, llega queriendo verse bien, llega queriendo proyectar, pero no llega queriendo comprometerse, asumir para empezar a hacer y luego empezar a proyectar. Entonces, yo sé que lo han escuchado, hay un pensamiento muy popular que dice que el ser humano debe empezar a ser, hacer y luego proyectar. Entonces eso es lo que Coera viene a traer al mercado. Lo que Coera, la solución que ofrece a las marcas es una solución de compromiso, de dentro hacia afuera, en donde sí, obviamente, claro, porque una parte de nosotros es la parte comercial y eso no se puede perder. Y obviamente vamos a posicionar tu marca en el mercado, pero lo vamos a hacer desde el compromiso que ha generado desde dentro y desde la realidad del ser, de lo que tú eres, de si, por ejemplo, dices que estás comprometido con el medio ambiente, que tus acciones hablen de ese compromiso. Entonces es un poco la identidad de marca que hemos creado, sobre todo haciendo ese abecedario estratégico y traduciéndolo a un logo, que es lo que hacemos. Entonces, Perfecto. Coera es eso, es coherencia en tu modo de proyectar, en tu modo de actuar. Y es al final lo que siento que deben aspirar todas las marcas, a ser coherentes, porque las marcas coherentes, esa es la marca que le compran. Muy bien, Janet. La segunda pregunta viene del ingeniero Juan Carlos Campos. Él pregunta, Adelante. ¿cómo lograr la motivación del personal a través de la comunicación interna? De acuerdo. Gracias, Carlos, por la pregunta. Bueno, son varios factores. Te puedo citar algunos o voy a hacer posible que en la menor cantidad de tiempo pueda citarlos todos. ¿Cómo empezamos a generar una comunicación interna importante? Primero, reflexionando, sin miramientos, sin tapar, sin dejar de ser humildes, apelando sobre todo a la humildad y a la capacidad de respuesta y de asertividad. Primero hacemos un acto reflexivo como líder. ¿Qué estoy haciendo? Y luego lo hago con mis mandos medios. ¿Qué estamos haciendo? Desde nuestra perspectiva, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Una reflexión. Luego, entonces, corroboro si esa reflexión o eso que creo que estoy haciendo lo perciben mis empleados. ¿Cómo lo hago? Bueno, genero una serie de cuestionarios, una serie de instrumentos, puede ser cuestionarios, encuestas, foros económicos, foro de focus group, que es como yo palpar que si eso que yo siento es efectivamente lo que perciben los demás, y a raíz de esa respuesta me va a generar entonces una data. Una data. ¿Qué es la data? Bueno, como su nombre lo dice, ese conjunto de datos que yo recabo y recojo de mis colaboradores que me dicen, no, yo siento que aquí, por ejemplo, un resultado puede ser, yo siento que aquí mandan mucho correo y al final yo no entiendo nada. Yo nunca leo el mural, yo nunca leo las revistas que mandan. Eso a mí no me funciona. Yo creo que aquí se eligen los líderes, voy a ser clara y transparente, porque así es que tenemos que ser para enfrentar esta realidad. Aquí se eligen los líderes por cuña, porque quizás tienen ciertas relaciones, pero no se eligen a lo mejor por su capacidad. Los líderes de aquí tienen una deficiencia en el manejo emocional. No me siento acompañado, no siento que esta empresa me ofrece una capacidad de crecimiento, no valoran mi trabajo, no hay cultura del detalle. Me motiva más cuando hacen reuniones y me dicen la información directamente.
Entonces, esa serie de información que voy recabando y que voy teniendo me genera la data. Y obviamente, cuando te digo a ti, me funciona más las reuniones virtuales, ¿cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? Las reuniones virtuales. Si las reuniones virtuales son los canales, entonces genero mi plan estratégico con un objetivo que diga empezar a priorizar, iniciar a informar todas las acciones de la empresa bajo reuniones virtuales. Porque ese es mi canal. Ya mi empleado, mi colaborador me lo dijo. O sea, no tengo que inventarme la fórmula. Los colaboradores son la fuente idónea, precisa, incluso en un ambiente controlado que puedo tener. Y están ahí. Lo que sucede con la comunicación interna es que viene a escucharlos, cosa que muchas veces no hace la alta dirección. Y a partir de esa escucha, genera acciones puntuales para mejorar los procesos. Es simple. Entonces, genero la data, esa data me genera un plan estratégico a trabajar y el resto es accionar bajo los canales que dije que iba a accionar. Sí, gracias, Chanif. Nos reportan la sintonía a los amigos consultores de Centroamérica, Panamá y Honduras. Están escuchando el webinar, están viendo también, Chanif. Sí, son los aliados Centroamérica y quiero aprovechar, si me permites, en esta oportunidad. Mañana precisamente tendremos la oportunidad de compartir mayores reflexiones en torno a la comunicación interna, precisamente en las plataformas de la Alianza de Centroamérica y el Caribe, aliados. Entonces, es una invitación abierta también para como este foro de conocimiento y conversación, también puedan ustedes unirse mañana a las 7 de la noche, hora de República Dominicana. Estaremos vía Zoom y también las plataformas de Facebook y todas nuestras redes a través de este interesantísimo tema de comunicación interna, iniciando el cambio desde adentro. Así que los invito y todos están convocados. Muchas gracias, Janif. La siguiente pregunta viene de Rosa Paniagua. Ella es consultora y también es miembro de la asociación de la Junta Directiva. Ella dice, Chanif ha mencionado en varias ocasiones la importancia de crear redes y comunidades a nivel digital. ¿Cómo lograrlo? Gracias, Rosa. Bueno, yo creo que ahora, bajo este contexto, lo que está sucediendo es lo que planteé en la pasada anteriormente. Bajo este contexto, lo que está sucediendo es que tenemos una carrera por empezar a tener presencia digital. Y es bueno y es válido. Y es entendible, porque todos nos estamos comunicando por ahí. Ahora, lo que debo hacer no solamente es decir, es plantearnos desde el punto, vamos a tener presencia digital. Lo que debo cuestionarme es cómo va a ser nuestra presencia digital, que es diferente. Una cosa es, bueno, vamos a abrir todas las redes sociales, vamos a poner Facebook, Twitter, vamos a hacer una página web, fortalecer nuestra página web y demás. Y otra cosa muy distinta es la planificación de la comunicación digital. Otra vez, planificación. Ese es el resultado. Entonces, ¿cómo hacerlo de manera puntual? Sentarnos, generar un editorial de contenidos, que es lo que llamamos un calendario. Le estoy dando herramientas simples. Un editorial de contenido contemplando ese plan estratégico que tuve anteriormente y diciendo, ¿qué es lo que hacemos? Ah, bueno, mira, lo que yo hago es que vendo, no sé, mi empresa es de paneles solares, por poner un ejemplo. Mi empresa es de paneles solares. ¿Cuáles son los temas que pueden interesarle a los demás en temas de energía renovable, de uso de paneles solares? ¿Quiénes buscan esta información? Y a raíz de ahí, pues, puedo hacer un producto mínimo viable incluso. Puedo monitorear. ¿Qué te interesaría? ¿Qué te interesaría tener en mis redes? Eso es un acto que podemos hacer. Pero también nosotros como directivo, sentarnos y hacer una planificación editorial. ¿Qué vamos a poner estos días? ¿Qué tipo de eventos vamos a hacer en las redes sociales? ¿Qué colaboraciones vamos a hacer? Yo vi algo que están haciendo muchas entidades, es haciendo colaboraciones. ¿Y qué son las colaboraciones? Pues no es más que los populares live que están haciendo, pero también puedo hacer colaboraciones de contenido, en donde invite
donde quizás yo vendo paneles solares, pero invite al rector de tal universidad o al director de tal maestría en energía renovable para que venga a darme un webinar en mis plataformas. Y ahí empiezo a generar contenido orgánico. ¿Qué es contenido orgánico? Es ese contenido que no tengo que pagarlo como tal y que se genera a partir de una serie de acciones. Ese contenido orgánico debe ser el 80% de lo que yo publique en mis plataformas digitales. Y el contenido pagado debe ser ese 20%, el contenido promocional en el que yo diga, esto hago, esto vendo, esto soy. Puede hacerse, no hay ningún problema. Puede hacerse, claro que sí, y es necesario. Esto hago, esta es mi visión, este es mi enfoque, esto vendo, esto soy. Estos son los productos que exhibo, pero debe ser un 20%. El 80% debe ser orgánico, porque ¿qué es lo que ocurre con el contenido orgánico? Que se convierte primero en una posibilidad de poder ser un contenido promocional, porque yo prácticamente lo que hago es generar un contenido de valor y le pongo, no sé, $100, $50 y hago una publicidad con ese contenido. Y la gente va a llegar a mí porque le interesa el tema que está viendo ahí como un anuncio. Esa es una. Y otra bondad del contenido orgánico es que es el contenido que genera comunidad. Es el contenido que empieza a alar la gente. Porque la gente dice, primero hay una etapa de conocimiento, en donde la gente dice, oh, mira, tienes presencia. Después hay una etapa de posicionamiento, en donde a través de todo ese contenido que estás colocando, de cómo lo estás manejando, entonces la gente dice, me interesa lo que está pasando ahí. Y después lo que ocurre es que después que está posicionado, pues se traduce en una compra. Se traduce en que quiero algo de lo que vendes, quiero algo de lo que ofertas, porque me está generando valor. Y eso es lo que tú estás exponiendo, lo que estás compartiendo en el contenido, es lo que yo busco. Y así es como se genera. Lo que sucede es que nosotros hacemos el proceso inverso. Nosotros queremos que nos llegue la compra, que nos lleguen los clientes, pero no queremos ofrecer valor a los clientes. Y el cliente que está informado, el consumidor que está informado, esa es la palabra, el consumidor informado me compra más, permanece más conmigo y se fideliza más. O sea que es la ruta la única ruta que puedo aconsejar. Y se puede, con voluntad, se puede hacer en pocos días. Sí, gracias, Chanis. Nos reporta también sintonía desde El Salvador. No deje de mencionar El Salvador, que también es de Centroamérica, se están viendo a través del webinar. Sí, bueno, es de aliados también. Estamos Centroamérica, Centroamérica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala, República Dominicana. No sé si me queda alguno. Y Costa Rica. Esos son los aliados que estamos dentro de la Junta Directiva. Muy bien, muy bien. Una pregunta que hace Ivano Morel dice, ¿cómo podemos comunicar de la forma más simple y que eso pueda motivar a los que reciban la comunicación a que propaguen esa misma comunicación? Ok, vamos a dividirlo, a ver si puedo comprender mejor la pregunta. ¿Quieres saber cómo podemos comunicar de una forma simple? Sí, esa es la primera parte de la pregunta. Ok. Entonces, a ver si puedo entender bien. Lo que haría para comunicar de una forma llana, rápida, es que no es una opción, o sea, no es una opción. ¿Puedo comunicar de forma simple? Debes comunicar de forma simple. Y lo que tienes que hacer es empezar a ver qué haces, empezar a generar contenido con eso en una forma que pueda ser digerible, en una forma que pueda ser, sería la palabra, bueno, pues sería esa la palabra, digerible, en una forma que pueda la gente decir, wow, entiendo esto, comprendo esto. Y por ejemplo, si otra vez tomamos el ejemplo de los paneles solares. Si yo, en los paneles solares ha involucrado mucho contexto científico de energía renovable, de materia fósil y demás, que si yo me pongo desde lo que sé, nadie me va a entender.
o sea, al final no va a ser un contenido de valor porque no lo entiendo. Entonces, lo que yo haría es lo siguiente. Es decir, bueno, si tengo esta empresa, necesito hacer dos cosas. Educar en esos contenidos, pero hacerlo desde una forma llana, sencilla, fácil, incluso atractiva. Por ejemplo, en lugar de decir, si estoy en la industria por ejemplo, de la construcción, y quiero decir que yo he hecho una nave para Zona Franca, por ejemplo, fue una estrategia que utilizamos una vez cuando estaba laborando allá, era que las naves tenían una estructura desplegable, en donde podían adaptarse al inversionista que llegara de acuerdo a la naturaleza del negocio. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, con una serie de estructuralistas y de arquitectos nos explicaron en materia arquitectónica qué era eso, pero nadie lo iba a entender. ¿Qué es lo que hicimos? Acudir entonces a la creatividad. Y algo importante para hacer contenido sencillo y que la gente pueda digerir es poner ejemplos. Por ejemplo, si tengo una información complicada, preguntarme, ¿a qué se parece eso? A tal cosa. Y ese ejemplo es lo que voy a llevar a las redes. El ejemplo que les estaba poniendo era precisamente de esas naves. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, dijimos, pero estas naves se parecen a los juegos de, ¿cómo se llama? A los bloques que usan mucho los niños. Lo tengo en la punta de la lengua, pero se me ha olvidado. Los cubos, eran esos cubos. Los Legos. Esa es la marca, los Legos. Okay. Entonces dijimos, bueno, nuestras edificaciones son igual, se adaptan a las necesidades igual que un Lego, formándose a partir de la naturaleza de cada negocio. Todo el mundo nos entendió y no tuvimos que acudir a decir, en materia física y estructural, todo el mundo nos entendió. E incluso fue un contenido atractivo porque lo simulamos a una marca que es Lego Serious Play, que es una marca que tiene su relevancia y que incluso encuentra cierto atractivo porque es de juegos, de entretenimiento, de niños. Entonces, como una industria un tema quizás tan complicado, pudimos llevarlo a eso solamente preguntándonos a qué se parece esto. Es lo que puedo decirte. La otra parte de la pregunta no recuerdo cuál era. ¿Y cómo motivar? Sería cómo motivar a que esa comunicación llegue al equipo de trabajo de la empresa. Ok, bueno. Simple, y cómo motivar para que llegue la comunicación. Para que compartan esa información. Exactamente. Perfecto. Entonces, es simple. Cuando el contenido empieza a ser de valor y empieza a ser de valor y parecido y un reflejo de mis consumidores, es decir, parecido a mí, con los valores igual que yo. Cuando empieza a ser parecido a mí, entonces algo me parece chulo, me parece atractivo, me parece importante y lo que hago es, wow, qué chulo, y lo comparto. Eso se genera en tu cerebro inmediato. O sea, no es una cosa que yo le pongo pistola a la gente para que no. Obviamente, claro, también debo promocionar esa plataforma en mis canales, es decir, síguenos en nuestras redes sociales, poner un día en una reunión virtual, poner uno de los temas que están en la plataforma. Y ojo, quiero decir algo. Cuando nosotros vamos a tener presencia digital, es importante tomar un factor. No hay que estar en todas las plataformas. Eso es un error que recurren muchas marcas. Y nos dicen, bueno, yo quiero estar en Facebook, en Twitter, quiero estar en Instagram, quiero estar también en LinkedIn. No hay que estar en todas las plataformas y todas las plataformas nos sirven para lo mismo. Quizás una marca puede utilizar, por ejemplo, si tengo vamos a poner otro ejemplo que no hemos colocado. Si tengo una tienda de ropa, puedo tener presencia en LinkedIn, pero con la información de reclutamiento, de cuáles son los perfiles que busco, encargado de tienda, encargado comercial. Esa es la información que LinkedIn necesita, porque quienes van a LinkedIn van porque necesitan un empleo o porque quieren hacer networking. Entonces, es determinar otra vez, red social, objetivo de la red social, que voy a comunicar en esa red social.
¿Y quiénes son los que están? Porque si, por ejemplo, algo que te iba a hacer referencia, Eladio, es que si, por ejemplo, en TikTok, que es la red más nueva, ¿verdad? En TikTok, ¿necesitan algunas marcas estar en TikTok? Entendiendo que el target, el público de TikTok es más joven, es menos, quizás no tiene decisión de compra. Entonces, ¿necesitan esas marcas estar en TikTok? No, pero si yo tuviera, en el caso de la tienda, si yo tuviera una tienda de maternidad o una tienda, perdón, de juguetes para niños, entonces TikTok fuera mi plataforma ideal y es la que más debo trabajar. Entonces, ¿ves cómo varía la información según el objetivo de la red y según la naturaleza de lo que hago? Es cierto, es así. Otra de las cosas que nos dicen mucho es, a mí me ha pasado cantidad de veces, lo primero que un líder llega diciendo es lo siguiente: mira, quiero tener presencia en Facebook, vamos a poner así, y en un mes quiero 1000 seguidores. Porque entendemos que la efectividad de nuestras plataformas digitales es directamente proporcional a la cantidad de seguidores que tengamos. Y eso solo se ve bien, pero muchas veces no se traduce en venta, y hay que estar claros. Hay empresas que tienen 10 seguidores con 8 potenciales compradores. Esa empresa es exitosa. Claro está. Y hay Claro. empresas que tienen 5000 seguidores con 100 potenciales compradores. Entonces, los 4000 y pico que te quedan no te sirven para nada. No te está generando nada, solamente te está haciendo ver bien. Será como decía al principio, Chanit, o sea, no es decir mucho, es saber decirlo. Que Exacto, llegue prácticamente, que llegue. Aquí al final eso genera una venta prácticamente. Es exactamente, lo ideal. Es lo ideal. exactamente. Y no solamente es decir por decir, o sea, todo lo que yo digo es, ¿bajo qué lo voy a decir? O sea, ¿por qué lo voy a decir? Mis consumidores les gusta este tema, esto es lo que buscan, ¿qué es lo que buscan? No es solamente que yo me dedique a decir cosas en las redes sociales, en todos los medios que tenga. Es decir cosas luego de haber estudiado cómo se comunica mi mercado y qué necesita que yo le comunique. Así es. Ya le tenemos varias preguntas que se nos va a quedar para contestar después. Ángela Calderón, consultora, Iris González. Ah, no, Creo que vamos a responder adelante. porque la verdad que el tiempo se nos ha ido, ¿eh? Y la verdad que también interesante todo este tema, hablando de la comunicación, ¿eh? Así que más adelante, pues, vamos a meter esa pregunta para entonces la pueda responder tanto Ángela, Iris y otras preguntas más también que quedan en el chat de nosotros, de la asociación y también vía las redes sociales como Facebook también. Agradecer pues a los participantes en este webinar por las preguntas. Chanif, gracias por la respuesta. Ahora yo paso con Hilda para el cierre de esta presentación. Así que gracias por todo, Chanif. Hilda, Gracias, Eladio. adelante. Muchas gracias, Eladio y Chanif, excelente. Las preguntas podemos informarle a nuestro público que la podemos responder y enviarla por vía correo para que todos la tengan. Bueno, pues quiero ahora compartir una información y es aprovechar que tenemos todo este grupo con nuestro próximo webinar, que ahí lo tenemos, es sobre el sistema de gestión de la continuidad con el experto Alberto Alexander desde Perú. Así que esperamos que ustedes puedan acompañarnos, así como hicieron esta noche, en esa interesante charla. Señores, pues no me queda más que agradecerles a ustedes, nuestro público, por estar aquí fielmente apoyándonos en esta actividad. A Chanil, mil gracias por esa charla tan constructiva e instructiva, ¿eh? Gracias A Docoen por el espacio. Así que, ¿sí, Chanil? Gila, si me permites un momento también, Sí, yo cómo quiero no. agradecerle a ustedes, a la Asociación Dominicana de Consultores Empresariales, por generar esos espacios de valor en donde podemos aprender
donde a través de incluso de las interrogantes de los participantes de hoy, hemos podido reflexionar si estamos haciendo la cosa como debemos hacer y si estamos arribando a nuevas prácticas, a modelos más humanos, más cercanos y más pertinentes a los nuevos contextos. Así que yo quiero agradecerle precisamente a la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Consultores Empresariales por la oportunidad, por el espacio y sobre todas las cosas, por tener la motivación y el compromiso de, a partir de este contexto y a partir de este nuevo panorama y esta realidad, decir necesitamos colocar nuestras capacidades, colocar lo que sabemos y ponerlo al servicio de personas que pueden estarlo necesitando. Eso es implicación, eso es responsabilidad social corporativa y quiero agradecer infinitamente por la oportunidad que me han dado. Gracias a ti, Chanel. Desde nuestros hogares o nuestra oficina donde estemos, te mandamos un fuerte aplauso por tu exposición. Recordarle de nuevo que el día 13 de agosto, pues entonces estamos con el señor Alexander en esta interesante charla de sistema de gestión de la continuidad del negocio. Señores, muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima.